¿Puede un caballo guardar un secreto durante 30 años? No un secreto pequeño, de esos que se guardan por vergüenza o por costumbre. Uno de verdad, del tipo que pesa, del tipo que aplasta, del tipo que si saliera a la luz, cambiaría el nombre de un hombre muerto y le devolvería a una familia algo que ningún dinero compra. Este caballo lo guardó. 30 años parado en el mismo lugar, en el mismo lindero, junto al mismo árbol, y lo sigue guardando. Hay un mezquite en el rancho La Escondida que nadie toca. Es viejo, torcido hacia el norte como si siempre hubiera querido irse y nunca hubiera podido. La corteza es negra, rugosa, del color del carbón mojado. Está en el lindero norte del rancho, lejos de los corrales, lejos de la casa grande, lejos de donde los peones trabajan y comen y duermen. Nadie siembra cerca de ese árbol. Nadie pasa cerca si puede evitarlo. Nadie pregunta por qué. Porque en ese rancho aprendieron hace mucho tiempo que preguntar ciertas cosas tiene un costo que no todos pueden pagar. Hace 3 semanas llegó al rancho un peón nuevo. Chamaco de 17 años, con las manos todavía sin curtir del todo, con esa energía de quien llega a un lugar por primera vez y todavía no sabe qué cosas se tocan y qué cosas no. Le dieron un machete y le dijeron que limpiara el cerco del lindero norte. El muchacho fue. Vio el mezquite con unas ramas secas colgando sobre el alambre y fue derecho hacia allá con el machete en alto. El caballo estaba ahí, como siempre, parado en la sombra del árbol con la cabeza baja y los ojos entrecerrados, quieto como piedra. El chamaco no le puso atención. Levantó el machete, no llegó a bajarlo. El cuaco lo vio moverse y en menos de un segundo cambió por completo. Las orejas se fueron para atrás, pegadas al cráneo. Los belfos se abrieron y mostró los dientes, amarillos y grandes como fichas de dominó viejas. Luego se paró en 2 patas, 400 kilos en el aire, los cascos a menos de 1 metro del chamaco, con un relincho que no era de miedo sino de otra cosa, algo más profundo, algo que venía de un lugar donde los caballos guardan lo que los hombres no pueden cargar solos. El muchacho tiró el machete y corrió sin mirar atrás. Fue el tercero en menos de 1 año que intentó acercarse a ese árbol. El segundo había sido el propio hijo del patrón, que quiso ampliar el cerco y necesitaba sacar una raíz del mezquite. El primero había sido un veterinario de Tepic que vino a revisar los cascos del cuaco y quiso hacerlo ahí mismo, en la sombra del árbol porque hacía calor. Los 3 salieron corriendo. Nadie pudo explicarlo. Nadie que lo vio de afuera, quiero decir. Porque adentro, los que saben, los que recuerdan, esos no necesitan explicación. El caballo se llama Carbón. Tiene más años de los que un cuaco debería tener. Un ojo cerrado por una infección que le llevó hace tiempo y que nadie pudo curar del todo. El pelo opaco, sin brillo, del color del lodo seco en temporada de estiaje. Los corvejones hinchados, las rodillas con las marcas de quien ha pasado demasiados años parado en el mismo lugar. Pero sí hay. Cada mañana, cuando el rancho despierta, Carbón ya está en el lindero norte. Cada tarde, cuando el sol pega de lado y los demás caballos buscan la sombra del establo, Carbón está junto al mezquite. Cada noche fría de noviembre, cuando la sierra de Nayarit manda viento y los hombres se arropan y los animales se juntan para darse calor, Carbón está ahí, solo, quieto, con la cabeza inclinada hacia la tierra, como si escuchara algo que viene de abajo. Estás escuchando el canal. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios de dónde me oyes y cuál es el corrido que marcó tu vida. Dale like al vídeo y suscríbete al canal. Dicho esto, podemos comenzar, compadre. Para entender lo que Carbón guarda, hay que irse 30 años atrás. Hay que irse al año 1975, a un Nayarit que ya no existe pero que tampoco ha desaparecido del todo. Porque estas cosas no desaparecen nunca del todo. Se quedan pegadas a la tierra como el olor a quemado que dura semanas después del incendio. Hay que conocer a 2 hombres.
Uno que todavía vive en la memoria de los que lo conocieron. Otro que lleva 30 años buscándose a sí mismo sin saberlo. Nayarit, compadre. No la costa con los hoteles y las gaviotas, y los turistas que llegan en avión y se van sin haber tocado tierra de verdad. No Tepic con sus iglesias coloniales y su tráfico, y sus tiendas de ropa en el centro. El Nayarit de adentro. El de los cerros secos que en agosto se ponen verdes de golpe como si alguien les diera vuelta a un interruptor, y en marzo vuelven a quedar pelones y amarillos. El de los caminos de terracería que se vuelven ríos cuando llueve, y se vuelven polvo cuando no llueve. Y siempre están en uno de esos dos estados porque el término medio no existe en esa sierra. El Nayarit, donde los ranchos son el mundo entero para quienes nacen adentro, porque salir cuesta dinero que no se tiene y quedarse cuesta otra cosa que tampoco se nombra fácil. El rancho La Escondida tenía 1.200 hectáreas en 1975. Potrero para 200 reses, monte de encino y palo blanco, tierra de temporal donde se sembraba maíz y frijol, 4 aguajes, de los cuales 2 eran buenos todo el año y 2 se secaban en abril. Lo trabajaban 16 peones de planta que vivían en jacales de adobe a lo largo del camino interior, con sus familias o solos, según el caso, comiendo lo que el rancho daba o lo que podían comprar con lo que el rancho pagaba, que no era lo mismo, porque lo que el rancho pagaba no siempre alcanzaba para lo que el cuerpo necesita. La Escondida era de don Abundio Valdivia, desde que su padre se la había quitado a una familia de indígenas huicholes en 1930, con papeles que nadie entendía y que el juzgado del municipio había firmado de todas formas, porque los juzgados en esa época firmaban lo que los hombres con dinero necesitaban que firmaran. Don Abundio Valdivia tenía 58 años en 1975. Era un hombre grueso, de cuello corto, con las manos siempre metidas en los bolsillos del pantalón de montar, aunque no estuviera montando. Hablaba poco y miraba mucho, con esos ojos chicos y hundidos que tienen algunos hombres que parecen estar calculando todo el tiempo, sumando y restando, viendo cuánto vale cada cosa y cada persona que tienen enfrente. Nunca gritaba. Eso era lo que más asustaba a los peones, que nunca gritara. Cuando alguien le fallaba, no se enojaba visible, simplemente esperaba. Y con el tiempo, el que había fallado entendía que hubiera sido 1000 veces mejor el grito que esa espera tranquila que don Abundio dejaba caer sobre uno como una lona mojada. Pagaba tarde, pagaba mal. Siempre había un pretexto, una deuda de herramienta que nadie recordaba haber pedido, un día de falta que nadie podía desmentir porque no había papeles, un error en el conteo del ganado que resultaba siempre culpa del peón. Los hombres sabían que los estaban robando, lo sabían perfectamente, pero denunciarlo en el juzgado significaba tener abogado, tener tiempo, tener dinero para el abogado, y ninguna de esas 3 cosas existía para un peón de rancho en el Nayarit de 1975. Así que aceptaban, no por tontos, por atrapados, que no es lo mismo. Entre los 16 peones de La Escondida estaba Sixto Palomares, 34 años, flaco y alto, con la espalda ligeramente inclinada hacia adelante de tanto agacharse a revisar patas y herraduras. Las manos eran lo más viejo de él, prugosas y cuarteadas, del color del cuero de silla que lleva años al sol, con los nudillos marcados de cicatrices pequeñas que vienen de las esquirlas y los clavos y las herramientas de quien trabaja con animales grandes desde niño. Sixto era el encargado de los caballos de La Escondida. No era mayordomo, no tenía mando sobre nadie, no recibía más que los demás. Pero era el que sabía. Sabía cuando un cuaco estaba enfermo antes de que apareciera la fiebre. Lo veía en la manera de pararse, en cómo ponía la oreja, en si el ojo izquierdo parpadeaba más de lo normal. Sabía qué le gustaba a cada uno, qué lado prefería para echarse, qué tono de voz los calmaba cuando llegaba la tormenta, con los truenos que vienen de la sierra y ponen nerviosos a los animales.
Los caballos lo seguían por el potrero sin que él silbara ni jalara, solo caminando, y ellos detrás como si fueran perros. Sixto vivía solo en un jacal de adobe a 200 metros del establo, con una silla de madera, un petate, una olla de peltre y una imagen de San Francisco en la pared, porque San Francisco es el santo de los animales, y Sixto era hombre de convicciones prácticas. Su mujer se había ido 5 años antes y se había llevado a los 2 hijos. Sixto no había pedido que volvieran, no por orgullo, sino porque entendía que ella tenía razón. Este rancho no era lugar para criar hijos, no era lugar para crecer, era lugar para quedarse atrapado, que es diferente. El otro hombre que hay que conocer se llama Guillermo Reyes. Todos le decían Chemo, desde que era niño en Acaponeta, y su madre lo llamaba así porque Guillermo le quedaba grande al chamaco chiquito y flaco que era entonces. Tenía 27 años en enero de 1975. Era moreno oscuro, de ojos chispeantes, y una risa que llegaba a los lugares antes que él. Esa risa de quien todavía no ha aprendido a guardársela por conveniencia. Llevaba 4 años en la escondida. Había llegado desde Acaponeta con una carta de recomendación de su tío y con la energía de quien todavía cree que trabajar duro cambia las cosas. En 4 años había aprendido que trabajar duro no cambia nada si quien te paga decide que no cambia. Pero no había perdido la risa. Eso era lo que más recordaban de él los que lo conocieron. Chemo tenía mujer e hijos en Acaponeta. Remedios, su mujer, y 2 niños, uno de 5 años y uno de 3. Les mandaba dinero cada quincena con el camionero que bajaba al pueblo los viernes, metido en un sobre con una carta que a veces eran 3 páginas y a veces era solo el dinero y su nombre escrito arriba, porque había semanas en que las palabras no salían. Las palabras no salían cuando don Abundio no había pagado completo otra vez. Cuando la quincena alcanzaba para el sobre, pero no para escribir nada que no fuera mentira. Don Abundio llevaba 6 meses pagándole a medias cuando nació el tercer hijo de Chemo. Remedios le mandó un recado con el camionero. El niño había llegado mal, con la respiración difícil y la piel de un color que el médico del pueblo no supo nombrar bien. Necesitaba atención en Tepic, en el hospital de verdad, y el médico pedía 200 pesos de adelanto antes de recibirlo. 200 pesos. Chemo ganaba 85 pesos al mes. Pero 6 meses de pagos incompletos representaban más de 500 pesos que don Abundio le debía en limpio, sin contar los extras que el patrón siempre encontraba la manera de descontarle. No pedía todo, pedía 200. Lo que necesitaba para que su hijo pudiera respirar bien. Chemo tenía también un caballo. Lo había traído desde Acaponeta 4 años antes, cuando llegó al rancho. Era un alazán oscuro casi negro, de pecho ancho y ojos grandes y tranquilos, joven entonces, flaco del animal que no ha comido bien, con el pelo opaco y las costillas visibles. En 4 años, con los cuidados de Chemo y con la avena y el zacate del rancho, el cuaco se había transformado. Tenía el pelo brillante y los cuartos fuertes y ese porte de los caballos que han vivido bien. Chemo lo bañaba él mismo los sábados por la tarde, lo trenzaba los domingos por las mañanas, le hablaba mientras trabajaba en el establo, no en voz alta, sino en ese tono bajo que se usa con alguien que entiendes que entiende. Y el cuaco respondía, con las orejas que se movían según el tono, con el hocico que buscaba el hombro de Chemo cuando se acercaba, con ese relincho suave y bajo que los caballos reservan para quien reconocen como suyo. Lo llamaban Carbón por el color. Una tarde de enero de 1975, después de encerrar el ganado y lavar las herramientas, Chemo se sacudió la camisa, se peinó con los dedos y fue a la casa grande a hablar con don Abundio. Sixto lo vio ir desde el establo. Lo vio caminar por el sendero de tierra seca, con el sombrero en la mano y la cabeza alta, con esa postura de quien va a pedir algo que sabe que le deben y trata de no olvidarlo por el camino. Sixto sintió algo en el pecho que no supo nombrar en ese momento. Después sí lo supo. Era el reconocimiento del error ajeno que uno ve venir y no puede evitar, ese presentimiento que se parece al miedo, pero es más triste que el miedo,
porque no es por uno, sino por otro. Lo que pasó dentro de la casa grande esa noche, Sixto no lo escuchó todo. Estaba en el establo, a 40 metros, revisando los cascos del cuaco rucio que habían dado renco toda la tarde. Escuchó la voz de Chemo primero, firme, pero con ese tono de quien pide sin suplicar, de quien sabe que tiene razón y trata de que eso se note sin ofender. Luego la voz de don Abundio, baja, casi amable, del tipo de voz que se usa cuando uno ya tomó una decisión y está siendo educado por costumbre más que por sentimiento. Luego un silencio. Luego pasos de alguien saliendo por la puerta trasera de la casa. Sixto esperó que fueran los pasos de Chemo regresando al jacal. No eran los pasos de Chemo. Carbón esa noche no comió. Sixto fue al establo antes de irse a dormir, por costumbre, a revisar que todo estuviera bien, y encontró al cuaco parado en el rincón con el comedero lleno de avena sin tocar. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en la pared de adobe con esa mirada que tienen los animales cuando ven algo que uno no ve. Sixto le puso la mano en el cuello. El cuaco no se movió, pero temblaba, no de frío, porque la noche era tibia, sino de otra cosa que no tiene nombre fácil. Sixto esperó a Chemo hasta pasada la medianoche, sentado en la silla de madera junto a la puerta del establo, hasta que el cansancio pudo más que la inquietud y se fue a su jacal. Por la mañana, Carbón no estaba en el establo. Sixto salió antes del amanecer a buscarlo. Primero en el potrero cercano, luego en el aguaje del norte, luego en el lindero de la sierra, donde a veces los caballos se iban a ramonear el monte. Lo encontró en el lindero norte del rancho, junto al mezquite viejo y torcido que llevaba ahí desde antes de que el rancho fuera rancho. Carbón estaba parado con la cabeza inclinada hacia la tierra, quieto, sin comer, sin moverse, con esa concentración de quien escucha algo que viene de abajo. La tierra junto al árbol estaba removida, reciente. La superficie todavía oscura de humedad, sin el polvo que el viento de la sierra deposita en pocas horas sobre cualquier cosa. Removida y vuelta a cerrar. Del tamaño y la forma de algo que Sixto no quería nombrar, pero que su cabeza nombró sola, sin pedirle permiso, con esa claridad brutal que tiene la verdad cuando uno ya no puede seguir evitándola. Sixto se quedó parado a 5 metros de la tierra removida, con el corazón moviéndose en lugares donde el corazón no debería moverse. La mente le dio vueltas buscando otra explicación, una marrana osando, un coyote, una raíz que había reventado de noche. Pero la forma era rectangular, era larga, era del tamaño preciso de un hombre. En ese momento, desde el sendero que venía de la casa grande, apareció don Abundio a caballo, caminando despacio, como quien sale a revisar el potrero en una mañana normal. Se detuvo a 10 metros de Sixto. Los dos se miraron. El patrón echó un vistazo al árbol, a la tierra, a Carbón. Luego volvió los ojos a Sixto y le sonrió. Una sonrisa sin ojos, compadre. De esas que no son alegría sino aviso, de esas que dicen más con los labios cerrados que con cualquier palabra. Don Abundio jaló las riendas, dio media vuelta y se fue por donde había venido. Sixto se quedó solo junto a un árbol, con Carbón que no se había movido un centímetro, y con el peso de saber algo que nadie debería saber, y que ya no había manera de no saber. Eso fue en enero de 1975. Todo lo que vino después empezó ahí, en ese lindero norte, junto a ese árbol, con la tierra oscura y un caballo que no quería alejarse. Sixto no durmió esa noche, tampoco la siguiente, ni la de después. Se quedaba acostado en el petate con los ojos abiertos mirando las vigas de madera del techo, escuchando el viento que bajaba de la sierra y golpeaba las paredes del jacal con ese sonido sordo que tiene el viento cuando encuentra adobe. Escuchaba los grillos, escuchaba los caballos en el establo, sus movimientos nocturnos, el ruido de los cascos contra el piso de tierra. Escuchaba, o creía escuchar, pasos afuera del jacal que nunca eran pasos, sino ramas o el viento,
o su propio miedo caminando en círculos. El miedo tiene ese defecto, compadre. Camina dentro de uno, y uno lo escucha afuera. Lo proyecta en cada sonido de la noche, en cada sombra que se mueve, en cada silencio que dura un segundo más de lo normal. El miedo de Sixto era de ese tipo, el que no te deja dormir, no porque haya peligro visible, sino porque el peligro que no se ve es el más pesado de cargar. Durante el día trabajaba. Se levantaba antes del amanecer, iba al establo, daba agua, daba avena, limpiaba comederos, revisaba cascos y herraduras y corvejones con las mismas manos de siempre, haciendo las mismas cosas de siempre. Nadie que lo viera desde afuera hubiera dicho que algo había cambiado. Pero sus manos hacían una cosa y su cabeza hacía otra. Su cabeza estaba siempre en el lindero norte, en la tierra removida, en la forma rectangular que tenía esa tierra, en la sonrisa sin ojos de don Abundio desde el caballo. Lo que los peones llaman cargar con algo, un peso invisible, que no duele en ningún punto específico sino en todos al mismo tiempo, que no te quita el apetito de golpe, sino poco a poco, que no te cambia la cara, pero sí el fondo de los ojos. Ese lugar que los que te conocen bien saben leer, aunque no sepan exactamente lo que dice. Carbón seguía yendo al mezquite cada mañana. Antes de que Sixto abriera el establo, ya estaba ahí, en el lindero norte, con la cabeza inclinada hacia la tierra y los ojos entrecerrados. Sixto no intentaba jalarlo. No tenía corazón para jalarlo, y además sabía que el cuaco no se iba a mover, que era inútil como intentar jalar a un hombre que decidió quedarse en un lugar. Lo dejaba estar. A veces en las tardes, cuando terminaba de repartir el agua y todavía quedaba algo de luz, iba al lindero y se quedaba parado junto al cuaco sin decir nada, los dos mirando la tierra, los dos cargando lo mismo de maneras distintas, porque los animales cargan de una manera y los hombres cargan de otra, pero el peso es el mismo. 3 días después de aquella mañana del lindero, el capataz fue al establo a decirle a Sixto que el patrón quería verlo, que fuera a la casa grande, solo, de inmediato. Sixto limpió las manos en el pantalón, se puso el sombrero y fue, porque ¿qué otra cosa podía hacer? La casa grande era una construcción larga y baja de adobe pintado de blanco, con un corredor de columnas en la entrada, donde don Abundio recibía a los peones de pie, siempre de pie, porque sentar a un peón dentro de la casa era darle una confianza que don Abundio no daba. Que te llamaran adentro era distinto, era malo o muy malo. Sixto lo sabía. La sala olía a cuero viejo y tabaco de pipa. Había un escritorio de madera oscura con manchas de tinta y una lámpara de mecha. 2 sillas de baqueta frente al escritorio. Un crucifijo grande de madera en la pared del fondo, de esos crucifijos oscuros y severos que parecen estar mirando a uno con desaprobación, sin importar desde qué ángulo uno los mire. Don Abundio estaba sentado detrás del escritorio con las manos juntas sobre la superficie. No le indicó a Sixto que se sentara. Sixto se quedó de pie con el sombrero en las manos, girándolo despacio entre los dedos, ese gesto de los hombres de rancho cuando están esperando algo que no saben cómo va a llegar. Don Abundio le habló despacio, con esa voz baja y casi amable que era su manera habitual. Le dijo que Guillermo Reyes, el que todos llamaban Chemo, había pedido sus cuentas y se había marchado. Que así eran los peones de hoy en día, sin palabra, sin agradecimiento, que un hombre les daba trabajo y techo y comida, y ellos se iban de noche sin avisar. Que si alguien preguntaba por Chemo, si llegaba algún conocido suyo, algún familiar, eso era lo que había pasado. Que había pedido sus cuentas y se había marchado. Que esperaba que Sixto fuera hombre de bien y supiera entender lo que le estaba diciendo. Luego metió la mano al cajón del escritorio. Sacó un sobre de papel manila y lo puso sobre el escritorio. No lo empujó hacia Sixto. Lo dejó ahí, a la mitad entre los dos, como una pregunta que tiene una sola respuesta posible. Sixto miró el sobre. Miró a don Abundio.
Don Abundio sostuvo la mirada con esa tranquilidad de quien no tiene ninguna duda sobre cómo va a terminar la conversación. Sixto tomó el sobre. Adentro había 200 pesos. Salió de la casa sin decir palabra. Fue al establo y se sentó en el suelo con la espalda contra la pared de adobe y el sobre en la mano. Lo abrió despacio y contó los billetes, aunque ya sabía cuánto había. 200 pesos. La misma cantidad exacta que Quemo había ido a pedir para el niño enfermo. Don Abundio había escuchado bien esa noche. Había escuchado el número y lo había guardado. Y ahora ese número estaba en las manos de Sixto, como si fuera un recibo, como si fuera la prueba de un trato que Sixto no había pedido, pero que ya era suyo. Carbón asomó el hocico por la puerta del establo. Olió el sobre, olió los billetes. Luego se retiró hacia el fondo, despacio, como si tampoco quisiera estar cerca de ese dinero. Sixto dobló los billetes, los metió en el bolsillo de la camisa, fue al pozo y se lavó las manos. Las volvió a lavar. Las lavó una tercera vez con el jabón de piloncillo que usaba para lavar las herramientas. El dinero seguía en el bolsillo. El jabón no cambia eso. Al día siguiente, el capataz reunió a los peones en el desayuno y les dijo que Guillermo Reyes se había ido sin avisar, que si alguien tenía noticias suyas, que se lo dijeran al patrón. Los peones escucharon y siguieron comiendo. En ese rancho, los hombres habían aprendido a no hacer preguntas sobre los que se iban. No por indiferencia, sino por sobrevivencia, que a veces se parecen pero no son lo mismo. Sixto escuchó también. Miró el frijol en su plato. No dijo nada. Ese silencio le costó más que cualquier cosa que hubiera hecho en su vida, y mira que Sixto había hecho cosas difíciles. Pasaron las semanas. El silencio de Sixto se instaló en él como se instala la humedad en las paredes de adobe, sin que uno se dé cuenta exactamente cuándo empieza, cuándo deja de ser temporal y se vuelve permanente. No era cobardía. O era cobardía, pero era también algo más. Era el silencio del hombre que no tiene a dónde ir si habla, que no tiene a quién decirle lo que sabe sin que ese alguien pague las consecuencias. Que si va al juzgado del pueblo, el juez llama a don Abundio antes de que Sixto llegue a su casa, y para cuando Sixto llegue a su jacal, ya habrá alguien esperándolo. Eso no era paranoia. Era la realidad del Nayarit de 1975. La realidad de los ranchos y los patrones y los peones. Una realidad que no necesitaba explicarse porque todo el mundo que vivía en ella la conocía perfectamente sin que nadie la dijera en voz alta. Carbón era otro problema aparte. El cuaco no comía bien desde aquella noche. Sixto le ponía avena, zacate fresco, piloncillo disuelto en el agua para estimularle el apetito. El cuaco comía lo justo para no caer, lo mínimo que el cuerpo pide para seguir funcionando, sin el entusiasmo de antes, sin ese movimiento de orejas que tienen los caballos contentos cuando comen, y que es una de las cosas más honestas que existen, porque un caballo no finge estar contento si no lo está. Lo peor era que Carbón ya no se dejaba montar por nadie. Antes era manso. Chemo lo montaba sin freno, con una rienda suave y un silbido, y el cuaco iba a donde él quisiera sin protestar. Ahora, si cualquier otro intentaba ponerle el cabresto, el cuaco retrocedía hasta el rincón del establo y se quedaba con los cuartos juntos y las orejas atrás. No mordía, no atacaba, pero su cuerpo entero decía que no, de una manera que no se podía malinterpretar. Don Abundio ordenó al capataz que lo vendieran. Un caballo que no sirve para montar, le dijo, es bocas que alimentar sin beneficio, y don Abundio no tenía inclinación por los gastos sin retorno. El capataz fue a Tepic a ver compradores. Vinieron 3 a lo largo de 2 semanas. El primero era un criador de Santa María del Oro que andaba buscando sementales y que al ver a Carbón dijo que el animal tenía algo raro en los ojos, algo que no sabía nombrar, pero que no le gustaba. El segundo era un ranchero de Compostela que no pasó de intentar ponerle el cabresto antes de que Carbón pusiera las orejas atrás y lo mirara de esa manera que miraba ahora a los desconocidos, con esa fijeza de quien no está amenazando,
sino solamente haciéndole saber a uno que lo está viendo y que lo seguirá viendo. El tercero ni explicó. Dio la vuelta alrededor del cuaco en silencio, negó con la cabeza y se fue. Don Abundio gruñó, pero no insistió más en venderlo. Quizás pensó que el animal estaba enfermo y moriría solo con el tiempo. Quizás pensó que era un problema pequeño comparado con otros que tenía. El caso es que Carbón se quedó. Pasaron 4 meses. Un domingo de mayo llegó al rancho una mujer. Venía desde Acaponeta en el camión de los viernes, que salía un día antes, pero tardaba lo que tardaba en esos caminos. Traía un rebozo azul sobre los hombros, aunque hacía calor, y de cada mano llevaba un niño. El mayor tendría 5 años, el menor 3. Los dos con la misma cara que Chemo, con esos ojos chispeantes que se parecían tanto a los del padre, que Sixto tuvo que apartar la vista cuando los vio. La mujer se llamaba Remedios. Sixto la reconoció sin que nadie se la presentara. Había visto su foto en el morral de Chemo, una foto pequeña en blanco y negro, donde ella salía sonriendo con los ojos entrecerrados por el sol. Remedios habló con el capataz en el portón. Sixto los vio desde la sombra del establo, a 30 metros, sin moverse. Vio cómo ella hablaba y el capataz escuchaba con esa actitud de quien ya sabe lo que va a decir antes de que el otro termine. Vio cuando el capataz le dijo lo de siempre, que Chemo había pedido sus cuentas y se había marchado, que no sabían a dónde. Vio la reacción de Remedios, que no fue llanto ni grito, sino algo más difícil. Un silencio de unos segundos, con la mirada fija en el capataz. La mirada de quien está decidiendo si cree lo que acaba de escuchar. Luego ella habló otra vez. Decía. Sixto no alcanzaba a escuchar las palabras, pero sí el tono. Decía que su marido no se había ido, que llevaba meses sin mandar dinero, que la última carta era de diciembre, que un hombre que amaba a sus hijos como Chemo los amaba, no desaparece sin avisar. El capataz se encogió de hombros y le dijo que lo sentía mucho, que si quería dejar su dirección por si había noticias. Remedios lo miró un momento más. Luego recogió a sus niños y se fue por el mismo camino de donde había llegado. Sixto tenía las manos apretadas en el mango de la escoba que había dejado de usar hacía rato. Tenía los dientes apretados. Tenía todo apretado, el pecho, la garganta, los puños. Vio a Remedios alejarse por el camino de tierra con los niños de la mano, con el rebozo azul, con la espalda recta de la mujer que ha decidido no derrumbarse delante de nadie, aunque se esté derrumbando por dentro. Los 200 pesos seguían en el bolsillo de su camisa limpia. Los había guardado ahí esa mañana sin saber por qué, como si necesitara tenerlos cerca para recordarse a sí mismo exactamente lo que eran. Esa noche fue al mezquite. Era tarde, sin luna, con el cielo de Nayarit lleno de estrellas, pero sin luz suficiente para ver bien el suelo. Fue de memoria, siguiendo el sendero que ya conocía perfectamente, aunque nunca lo hubiera caminado de noche. Carbón estaba ahí. Siempre estaba ahí. Sixto se acercó despacio y le puso una mano en el lomo. El cuaco estaba quieto pero no dormido, con ese estado de vigilia que tienen los animales cuando guardan algo. Sixto se quedó así un rato largo, la mano en el lomo del cuaco, los dos en la oscuridad junto al árbol, sin decir nada porque no había nada que las palabras pudieran contener. Luego dijo en voz muy baja, casi sin voz, dijo: «Ya sé, cuaco, ya sé». El cuaco no relinchó, no se movió, pero bajó la cabeza despacio y rozó con el hocico el hombro de Sixto. Una vez, suave, como diciéndole que sí, que lo había entendido, que era suficiente. Pasaron los meses, pasó el año, pasaron 2. En el rancho La Escondida la vida siguió su ritmo de siempre. Las siembras, las cosechas, el ganado, los pagos tarde y los descuentos injustos, y los peones que aceptaban porque no había de otra. Don Abundio envejeció un poco, pero no perdió nada. Ni la calma, ni el mando, ni esa manera de mirar que hacía sentir a uno que lo estaba contando.
que lo estaba sumando en una lista donde uno tarde o temprano iba a necesitar no aparecer. Sixto siguió cuidando los caballos, siguió guardando el silencio, siguió yendo al lindero norte en las tardes a quedarse un rato junto a Carbón y al árbol, en esa especie de vigilia compartida que los dos mantenían sin haberse puesto de acuerdo. Pero don Abundio veía a Carbón diferente, no con miedo exactamente, sino con el fastidio del hombre al que le recuerdan algo que no quiere recordar. Carbón era eso para él, un recordatorio, un testigo mudo que estaba ahí cada mañana junto al mezquite mirando hacia la tierra, y que por alguna razón que don Abundio no se explicaba, pero que lo incomodaba, no podía ignorar del todo. En octubre del 77 mandó a 2 hombres de fuera con hachas y una sierra de mano. Llegaron en una camioneta un martes por la mañana y don Abundio los llevó al lindero norte y les señaló el mezquite y les dijo que lo tumbaran hasta la raíz. Sixto los vio desde el establo y empezó a caminar hacia el lindero antes de que su cabeza tomara la decisión, con ese movimiento automático del cuerpo que a veces va por delante del pensamiento. No llegó a tiempo de lo primero. Los 2 hombres ya estaban junto al árbol con las hachas en alto cuando Carbón les salió al paso. No fue gradual, no fue advertencia, fue de golpe y sin intermedio. El cuaco se paró en 2 patas con un relincho que Sixto no había escuchado nunca salir de un caballo. Un sonido que no era exactamente el de un animal, sino algo más viejo, más profundo, y descargó los cascos en el suelo a menos de 1 metro del primero de los hombres. El hacha cayó. El hombre corrió. El segundo tardó 3 segundos más, que es lo que tardó en entender completamente lo que estaba viendo, y luego también corrió. Don Abundio observaba desde su caballo a 20 metros y no dijo nada. Se quedó mirando a Carbón. Carbón se quedó mirándolo a él. 2 voluntades frente a frente en el lindero norte de un rancho en Nayarit, con el mezquite entre ellos y la tierra debajo, y el cielo azul y seco de octubre arriba. Don Abundio dio media vuelta. Los hombres de la camioneta se fueron sin cobrar. El árbol siguió en pie. Fue esa noche cuando don Abundio tomó la decisión sobre Sixto, que era el único testigo vivo que importaba, que un cuaco no puede hablar, pero un hombre sí puede. Que el cuaco era un problema manejable de otra manera, pero que Sixto era un problema distinto, del tipo que crece con el tiempo si no se atiende. Al día siguiente, antes del amanecer, el capataz fue al jacal de Sixto y le dijo que el patrón quería hablar con él, solo, de inmediato. Sixto se lavó la cara en la cubeta, se puso el sombrero y fue. Don Abundio le dijo que ese caballo era un peligro para los trabajadores del rancho, que había atacado a 2 hombres, que lo iba a sacrificar esa misma tarde porque un animal así no podía seguir entre el ganado. Le dijo que entendía que Sixto le tuviera cariño, que así pasaba con los encargados de caballos, que se encariñaban, pero que era hora de ser hombre y aceptar que el cuaco ya no servía y que en el rancho no había lugar para animales que no servían. Le habló con esa voz tranquila y casi paternal que usaba cuando ya había tomado una decisión y solo estaba comunicándola, no discutiéndola. Y aquí fue, compadre, aquí fue el momento. Sixto Palomares, el hombre callado. El hombre que había cargado el silencio 2 años, que se había lavado las manos hasta sangrar la noche de los 200 pesos, que había visto a Remedios alejarse por el camino de tierra sin poder decirle nada. Ese hombre abrió la boca. Dijo que ese caballo no había atacado a nadie, que se había defendido, igual que se defiende cualquiera que ve que le van a quitar lo único que le queda. Don Abundio lo miró con una atención nueva, de la que no tenía al principio de la conversación. Sixto siguió. Dijo que ese cuaco sabía lo que había debajo de ese árbol, y que él también lo sabía. El silencio que siguió no fue ausencia de sonido, fue presencia de algo más pesado que el sonido, de esa materia densa que llena el aire entre 2 hombres
cuando los dos saben exactamente de lo que se está hablando, sin que ninguno lo haya nombrado todavía. Don Abundio se levantó despacio de la silla. Era un hombre grueso, y en ese momento pareció más grueso todavía, más grande, del tipo de tamaño que no es de cuerpo, sino de otra cosa. Se acercó a Sixto hasta que dara un paso. Sixto no retrocedió. Sus piernas querían retroceder, y sus piernas tenían toda la razón del mundo, pero no retrocedió. Don Abundio le habló muy bajo, casi en susurro, con la voz que se usa cuando uno quiere que las palabras lleguen sin testigos. Le dijo que era una lástima que un buen trabajador como él empezara a decir tonterías. Que los hombres que decían tonterías en ese rancho terminaban mal, que lo había visto más de una vez. Que esperaba que Sixto fuera suficientemente inteligente para entender lo que le estaba diciendo, porque no iba a repetirlo. Sixto asintió. Salió de la casa. Caminó de regreso al establo despacio, con las manos metidas en los bolsillos, con la cabeza baja, pero no agachada, que hay diferencia. Esa noche no pensó en el miedo, aunque el miedo estaba ahí. Pensó en Remedios con sus niños de la mano. Pensó en el tercer niño que había nacido enfermo y del que no sabía si había sobrevivido. Pensó en Chemo, que había cruzado ese sendero con el sombrero en la mano y la camisa recién sacudida, con toda la dignidad del hombre pobre que va a pedir lo que le deben. Pensó en el sobre de Don Abundio. Pensó en lo que vale una vida y en quién decide cuánto vale. Y antes de que amaneciera, Sixto se levantó, ensillado a carbón, lo sacó al patio y le dijo en voz baja que se quedara, que no se moviera de ahí. Y soltó las riendas, y el cuaco fue directo al lindero norte, como si siempre hubiera sabido que así iba a terminar esa parte de la historia. Luego Sixto agarró su cobija, su ropa, lo que cabía en el morral, y tomó la vereda de la sierra hacia San Pedro Lagunillas. 4 horas de camino. Llegó antes del mediodía. Fue directo a la iglesia. El padre Elías Montoya era un hombre de 60 años que había dado misa en ese pueblo 20 años seguidos. Había bautizado hijos de peones. Había enterrado viejos sin familia. Había escuchado en confesión cosas que le habían costado meses de noches difíciles. Sabía leer a la gente que llegaba a la iglesia no a rezar, sino a depositar algo, a dejar un peso que no podían seguir cargando solos. A Sixto lo vio entrar y supo de inmediato que era uno de esos. Sixto no se confesó ni pidió absolución. Pidió un sobre y una pluma y se sentó en la sacristía y escribió durante casi 1 hora, con la letra apretada y desigual de quien no escribe seguido, pero tiene mucho que decir y está tratando de decirlo todo. Fechas, nombres, lo que había visto, lo que había escuchado, los 200 pesos, la sonrisa de Don Abundio desde el caballo, la tierra removida en el lindero norte. Todo. Cuando terminó, dobló las hojas y las metió en el sobre y lo selló con saliva y se lo puso en las manos al padre Elías y le dijo que si algo le pasaba, que lo abriera, y que si no le pasaba nada, que lo guardara hasta que él volviera por él. El padre Elías tomó el sobre sin preguntar porque los hombres de rancho no daban explicaciones, y cuando pedían algo era porque lo necesitaban. Lo guardó en el cajón de la sacristía, debajo de los corporales y la llave del sagrario, donde siguió durante años. Sixto salió de la iglesia y no volvió al rancho. No volvió esa tarde, ni al día siguiente, ni nunca. ¿A dónde fue, compadre? Eso es lo que nadie sabe con certeza. Y lo que nadie sabe con certeza hay que dejarlo así, en la incertidumbre, que es donde viven las historias que todavía no han terminado de contarse. Lo que sí se sabe es que el petate amaneció vacío, que la ropa no estaba, que no había señales de lucha. Que Carbón siguió en el lindero norte, solo, junto al mezquite, con la cabeza inclinada hacia la tierra, esperando lo que todavía tardaba 30 años en llegar. Don Abundio Valdivia nunca fue a la cárcel. Eso hay que decirlo desde el principio, compadre, porque la historia que se cuenta bonito siempre tiene justicia al final. El malo paga, el bueno gana, y la gente sale satisfecha. Pero la vida real no funciona así.
Y esta es una historia real. Y en las historias reales, la justicia a veces llega y a veces no llega. Y cuando llega, casi siempre llega tarde. Don Abundio vivió 22 años más después de aquella noche de enero de 1975. Vivió bien. El rancho siguió siendo suyo. El ganado siguió creciendo. Las tierras siguieron produciendo. Sus hijos crecieron en la casa grande. Comieron bien. Fueron a escuelas en Tepic. El mayor estudió contabilidad. El menor agronomía. Sus nietos nacieron en hospitales con médico de guardia y enfermeras de turno. Nadie fue a buscarlo. Nadie llamó a su puerta con una orden del juzgado. Nadie le preguntó por Guillermo Reyes, el que todos llamaban Chemo, el que había cruzado el sendero con el sombrero en la mano y la camisa recién sacudida una noche de enero y no había vuelto. Los años en un rancho tienen un ritmo que los aplana, compadre. Siembras, cosechas, lluvias, secas, animales que nacen y animales que mueren, peones que llegan y peones que se van. El tiempo en los ranchos no es como el tiempo de la ciudad, que va marcado por el reloj y el semáforo y el noticiario de las 8. En los ranchos el tiempo va marcado por el temporal y el estiaje, y el precio del maíz en el mercado del municipio, y en ese tiempo los años se parecen unos a otros con una similitud que hace que uno a veces no sepa bien en qué año está si no lo piensa 2 veces. La Escondida siguió siendo La Escondida. El mezquite del Lindero Norte siguió siendo el mezquite del Lindero Norte. Y Carbón siguió siendo Carbón, parado junto al árbol cada mañana cuando el rancho despertaba, quieto y solo y fiel a algo que los hombres del rancho habían dejado de intentar entender. Lo que sí cambió fue la reacción de la gente frente al cuaco. En los primeros años, los peones nuevos que llegaban sin conocer la historia intentaban acercarse al árbol y Carbón los alejaba de la misma manera de siempre, con las orejas atrás y los dientes afuera, y ese relincho que no era amenaza, sino algo más serio que una amenaza. Después de los primeros intentos fallidos, corrían la voz, y los que llegaban después ya sabían que ese árbol no se tocaba y ese cuaco no se acercaba. Con el tiempo dejó de ser un misterio y se convirtió en parte del paisaje del rancho, como el cerro pelón que se veía desde la casa grande o como el aguaje que se secaba en abril. Así pasan a ser leyenda las cosas, compadre. No de golpe, sino despacio, año por año, contándose de unos a otros hasta que ya nadie recuerda el origen y solo queda la costumbre. No te acerques al mezquite del norte. ¿Por qué? Porque el cuaco no deja. ¿Y por qué no deja el cuaco? Y ahí la cadena se rompía, porque los que sabían por qué ya no estaban, y los que quedaban solo sabían que no se debía. Don Abundio envejeció con la calma de los hombres que nunca han tenido que rendir cuentas a nadie. Engordó un poco más, le salieron manchas en el dorso de las manos, le costaba más trabajo montar y prefería ir en la camioneta que compró en el 78 para recorrer el rancho. Seguía hablando poco y mirando mucho. Siguió pagando tarde y mal. Siguió siendo el tipo de patrón que el sistema de esos años hacía posible, el tipo que solo puede existir cuando hay suficiente tierra y suficiente poder y suficiente silencio alrededor. En 1982 tuvo un infarto leve que lo tuvo 2 semanas en el hospital de Tepic. Volvió al rancho más despacio de movimientos, pero igual de duro de carácter. En 1989 murió su mujer, doña Esperanza, una mujer pequeña y callada que había vivido en esa casa 30 años sin que nadie pudiera decir con certeza si sabía lo que su marido había hecho aquella noche o si preferían no saber, que a veces es la misma cosa. Don Abundio la enterró en el panteón del pueblo, con una misa de cuerpo presente y flores traídas de Guadalajara. Fue el funeral más caro que se había visto en ese municipio en muchos años. Murió en 1998. Tenía 81 años. Se murió en su cama, en su cuarto de la casa grande, con sus 2 hijos a los lados,
y sus 4 nietos en el corredor esperando. El médico de Tepic, que vino a certificar, dijo que fue el corazón, que el corazón de los hombres grandes siempre termina siendo el problema. Lo velaron 3 días. Vino gente del municipio, del estado, un diputado que había sido su amigo de juventud. Lo enterraron junto a doña Esperanza en el panteón del pueblo, en un nicho de mármol blanco con su nombre grabado y las fechas de nacimiento y muerte y una frase del Evangelio que alguien eligió y que Sixto, si hubiera podido verla, hubiera sabido apreciar con la amargura que merecía. Don Abundio Valdivia se fue del mundo con todo lo que había acumulado en él y sin dejar nada de lo que debía. Si la justicia de los hombres no lo alcanzó, compadre, no me corresponde a mí decirte qué pasa después. Hay otra justicia que no tiene juzgado ni abogados ni fallo escrito. Esa la dejamos en silencio. Carbón siguió. Eso era lo que no tenía explicación sencilla. En 1998, cuando murió don Abundio, el cuaco tenía ya más de 27 años. Un caballo bien cuidado puede llegar a los 30, a los 35 en casos excepcionales. Pero Carbón no había sido un caballo especialmente bien cuidado desde que Chemo desapareció. Tomía lo suficiente porque Sixto se lo había dejado dicho a Evaristo antes de irse, que al cuaco no le faltara agua ni avena. Y Evaristo era el tipo de hombre que cumple lo que le piden, aunque no sepa por qué. Pero más allá de la avena y el agua, Carbón no recibía cuidados especiales. Nadie lo bañaba los sábados. Nadie le trenzaba la crin los domingos. Nadie le hablaba en ese tono bajo de quien se dirige a alguien que entiende. Y aún así el cuaco seguía. Un ojo cerrado, el pelo sin brillo, los corvejones con el desgaste de los años. Pero seguía. Como si tuviera una razón para seguir que era más fuerte que el cuerpo. Evaristo Campos era el único que le hablaba. Evaristo tenía ya más de 70 años a finales de los 90. El cuerpo doblado de décadas de trabajo en el rancho. Las manos tan rugosas que parecían corteza de árbol. Había llegado a la Escondida el mismo año que Sixto y había sobrevivido a todo lo que el rancho había sobrevivido. Cuando los nuevos peones le preguntaban por el cuaco del Lindero Norte, Evaristo les decía que lo dejaran en paz. No daba más explicación. Pero en las noches, cuando el rancho dormía y él se quedaba sentado en la puerta de su cuartito junto al establo, a veces miraba hacia el Lindero Norte y hablaba muy bajo, como si le estuviera contando algo al aire, o quizás al cuaco, o quizás al hombre que estaba debajo del árbol, o quizás a los 3 al mismo tiempo, porque en esa historia los 3 eran una misma cosa. Gregorio Valdivia, el hijo mayor de don Abundio, heredó la Escondida cuando murió su padre y la convirtió en una operación distinta. Metió riego por goteo, cambió el ganado criollo por sementales de registro con certificado de la asociación, pavimentó el camino de entrada, instaló luz eléctrica en todos los jacales, que ya eran cuartos de bloc con techo de lámina y no los jacales de adobe de antes. Gregorio era hombre de números y de papeles. Había estudiado contabilidad en Tepic y sabía que un rancho bien administrado rendía el doble que uno que funcionaba solo por inercia y miedo. No era su padre. Era mejor en algunos sentidos y peor en ninguno que importara para esta historia. Lo que sí compartía con su padre era una cosa. Nunca preguntó por el mezquite del norte. Lo había visto toda su vida. Sabía que el cuaco no dejaba acercarse a nadie. Sabía que algo había ahí, en esa tierra, en ese árbol, en ese animal que no se moría y no se movía. Pero había aprendido desde niño, sin que nadie se lo enseñara con palabras, sino con silencios y miradas, y la manera en que su padre cambiaba de tema cuando alguien lo mencionaba, que esa parte del rancho no era un tema. Y las cosas que no son tema en una familia son a veces las más importantes de todas. En el 2000, Gregorio contrató a un veterinario de Tepic para que revisara al cuaco. El animal ya tenía una edad que desafiaba la lógica, y quería saber si estaba sufriendo, si había que sacrificarlo. El veterinario fue al Lindero Norte con su maletín y sus formas y sus conocimientos. Carbón lo miró venir desde 20 metros y no hizo nada raro. Dejó que se acercara.
Dejó que le revisara los ojos, la boca, los cascos. El veterinario pasó 20 minutos con el animal y luego fue a reportarle a Gregorio. Le dijo que el caballo tenía la edad que tenía un ojo prácticamente ciego y el otro con visión reducida, que tenía los corvejones con artritis, que tenía los cascos con un desgaste importante. Pero le dijo también que el corazón estaba bien, que los pulmones estaban bien, que el animal comía y bebía y se mantenía de pie, que no había razón veterinaria para sacrificarlo. Gregorio le preguntó cuánto tiempo más podría vivir así. El veterinario se encogió de hombros y dijo que eso era lo que no sabía responder, que había caballos que se morían a los 20 años perfectamente sanos y caballos que llegaban a los 35 medio rotos y seguían, que los animales a veces tienen razones para seguir que no son médicas. Gregorio no supo qué hacer con eso, pero tampoco mandó sacrificar al cuaco. En ese mismo año 2000, en la sacristía de la iglesia de San Pedro Lagunillas, el padre Javier Andrade, que llevaba un año en ese pueblo después de que el padre Elías Montoya muriera en 1999, encontró entre las cosas del cajón de la sacristía un sobre de papel manila amarillento por el tiempo. Junto al sobre había un papel escrito a mano por el padre Elías que decía que ese sobre pertenecía a un hombre llamado Sixto Palomares, que si ese hombre aparecía, se le entregara, y que si no aparecía y el padre Elías había muerto, que se entregara a las autoridades correspondientes. El padre Andrade leyó la nota. Guardó el sobre. No hizo nada con él de inmediato, porque no sabía bien qué autoridades eran las correspondientes, ni cómo empezar ese proceso, y porque tenía 50 y tantos feligreses y una iglesia que necesitaba arreglo en el techo, y 3 comunidades rurales que atender los domingos, y el sobre era una cosa más en un cajón, y las cosas en un cajón tienden a quedarse en el cajón cuando uno tiene mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo. Pero el padre Andrade era hombre de conciencia y el sobre lo pesaba. Cada vez que abría ese cajón lo veía y lo cerraba, lo volvía a ver y lo volvía a cerrar. Hasta que en el 2002, 2 años después de haberlo encontrado, lo metió en una bolsa de papel y fue al Ministerio Público de Tepic y lo entregó. Les explicó lo que decía la nota del padre Elías. Los del Ministerio Público tomaron el sobre, anotaron sus datos, le dijeron que lo iban a revisar y que si necesitaban algo lo contactarían. El padre Andrade se fue sintiéndose algo más liviano. El sobre quedó archivado en el Ministerio Público de Tepic en una carpeta con el nombre Palomares Sixto, asunto pendiente. Y ahí estuvo mientras las cosas que estaban destinadas a ocurrir seguían tomando forma desde distintos lados, como los ríos que bajan de distintos cerros y que uno no sabe que van a juntarse hasta que se juntan. Desde Acaponeta, Remedios, viuda de Reyes, llevaba 30 años buscando a su marido. 30 años, compadre, que no es una manera de decir ni una exageración, sino una realidad concreta de una mujer concreta que fue a presidencias municipales y delegaciones y a la Cruz Roja Regional y a cuanta oficina existe en este país para las personas que buscan a otras personas que desaparecieron. Fue al Ministerio Público de Tepic 3 veces en los primeros 5 años. Le dijeron que no había denuncia formal, que necesitaba presentar pruebas de desaparición, que sin pruebas no podían abrir investigación. Le dijeron que quizá su marido se había ido por su cuenta, que eso pasaba, que los hombres a veces se iban. Remedios les decía que ese hombre tenía 3 hijos y que los quería, que ese hombre le mandaba dinero cada quincena y de repente nada, que ese hombre no se iba sin avisar. Le decían que lo sentían mucho y que si había novedades le avisarían. No hubo novedades. Remedios crió a sus 3 hijos sola, lavó ropa ajena, vendió tamales en el mercado del pueblo. Cosió uniformes escolares los fines de semana. Hizo lo que hacen las mujeres a quienes el mundo les quita la mitad y tienen que seguir con la otra mitad porque los hijos no esperan. El mayor, el que había nacido enfermo aquel enero del 75, había sobrevivido, había crecido, había estudiado hasta el 3º de secundaria
y luego había empezado a trabajar en una ferretería de Acaponeta porque había que ayudar a la madre. El segundo se había ido al norte a los 18 años y mandaba dinero cuando podía. La hija, la del medio, se había casado bien y vivía en Tepic, y era la que más empujaba a Remedios para que no dejara la búsqueda, para que siguiera insistiendo, para que no aceptara el silencio como respuesta definitiva. Fue la hija quien encontró, en el 2004, una referencia en unos archivos del Ministerio Público de Tepic. Un sobre entregado por un sacerdote, un nombre, Sixto Palomares, un rancho, La Escondida, una fecha aproximada, 1975. La hija fue al Ministerio Público con su madre. Preguntaron por ese expediente. Les dijeron que sí existía, que estaba archivado, que había una investigación pendiente, pero que los recursos eran limitados y las investigaciones de desaparición de 30 años atrás no eran prioridad. La hija se molestó. Remedios puso la mano en el brazo de su hija para calmarla, y luego le habló al funcionario con esa voz tranquila que tienen las mujeres que han esperado 30 años y han aprendido que el enojo no abre las puertas que la paciencia tampoco ha podido abrir. Le preguntó qué necesitaban para que la investigación avanzara. El funcionario le dijo que si había testigos vivos, si había alguien que pudiera declarar algo concreto sobre los hechos, eso ayudaría. Remedios asintió. Le dio las gracias. Salió del Ministerio Público y se fue con su hija a buscar transporte a Nayarit. Llegaron al rancho La Escondida un martes de marzo del 2005. 30 años después de que Remedios había cruzado ese mismo portón con 2 niños de la mano y un rebozo azul. Ahora venía con su hijo mayor, el que había nacido enfermo, que tenía 31 años y trabajaba en la ferretería y se llamaba Guillermo como su padre. Y con su yerno, el marido de su hija, que había insistido en venir porque Remedios no debía ir sola. El camino de entrada estaba pavimentado ahora. La casa grande tenía una antena de televisión en el techo. Las cosas cambian por afuera, mientras algunas cosas no cambian por dentro. Gregorio Valdivia los recibió en el corredor. Era un hombre de 40 y tantos años, fornido como su padre, pero sin la dureza de su padre en la mirada, o con una dureza distinta, más de administrador que de patrón de la vieja escuela. Los escuchó. Remedios habló con la misma voz tranquila de siempre, la voz que se tiene cuando uno ha dicho lo mismo tantas veces que ya no hay emoción en las palabras, pero sí una solidez que las palabras con emoción no siempre tienen. Dijo quién era. Dijo quién había sido su marido. Dijo que Guillermo Reyes había trabajado en ese rancho en 1974 y 1975. Dijo que había desaparecido en enero del 75 y que ella lo había buscado 30 años. Dijo que su hijo mayor, y lo señaló, tenía 31 años y nunca había podido poner flores en la tumba de su padre porque no sabía dónde estaba esa tumba. Gregorio escuchó todo esto con una expresión que Remedios no pudo leer bien, que era una mezcla de cosas que no encajaban fácil en una sola cara, algo entre la incomodidad y algo más hondo que la incomodidad, algo que venía de un lugar donde las personas guardan las cosas que saben, pero que han decidido no saber. Gregorio iba a decir que lo sentía, que no había conocido a ese hombre, que era niño cuando ocurrió eso, que si su padre sabía algo, se lo había llevado a la tumba. Esas palabras ya estaban formadas en su boca, ya tenían la forma y el tono de lo que se dice cuando uno quiere cerrar una conversación educadamente. Pero en ese momento, desde el lindero norte, llegó un relincho. No era el relincho habitual de carbón, ese sonido suave y bajo que el cuaco emitía a veces en las mañanas. Era algo más fuerte, más urgente, del tipo de relincho que los caballos usan cuando reconocen algo que llevan tiempo esperando reconocer. Todos lo escucharon. El hijo de Remedios, Guillermo, miró hacia allá y preguntó qué era. Gregorio dijo que era un caballo viejo que tenían en el potrero norte, un animal muy viejo que llevaba años en el rancho. El joven dijo que quería verlo. Gregorio dijo que mejor no, que el animal era difícil, que no se dejaba acercar. Pero Remedios ya estaba de pie. Ya estaba caminando hacia el lindero norte antes de que nadie pudiera decir nada más.
Caminaba con esa determinación que no es apuro, sino certeza, la certeza de quien sabe a dónde va, aunque no haya ido nunca. Gregorio fue detrás de ella, su hijo y su yerno también. Caminaron por el sendero de tierra hacia el mezquite, con el sol de marzo pegando de lado, y el aire de Nayarit oliendo a tierra seca y a encino, y a ese olor particular que tienen los ranchos cuando el viento corre en cierta dirección. Carbón los vio venir desde 20 metros. Gregorio esperaba lo de siempre, las orejas a tres, el cuerpo tenso, el aviso que nadie podía ignorar. Ya iba a gritar que se detuvieran. El cuaco levantó la cabeza, miró al grupo que se acercaba. Las orejas se movieron, no hacia atrás, sino hacia adelante, hacia el frente. Esa posición que tienen los caballos cuando algo les llama la atención de una manera buena, cuando reconocen algo. Los ojos, uno casi ciego y el otro con la visión que le quedaba, se fijaron en Remedios. Carbón no se paró en dos patas, no mostró los dientes. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Llegó hasta donde Remedios había parado, que era a 2 metros del árbol, y bajó el hocico y lo apoyó suavemente en el pecho de ella. Suavemente, compadre, como el saludo de alguien que ha esperado mucho tiempo. Remedios puso una mano en el cuello del cuaco. El cuaco cerró los ojos. Gregorio Valdivia, que había visto ese animal 30 años sin dejarse tocar por nadie, se quedó parado sin palabras. El hijo de Remedios, Guillermo, preguntó en voz baja cómo se llamaba el caballo. Gregorio tardó en contestar. Dijo que se llamaba Carbón. El joven repitió el nombre muy despacio, como si lo reconociera, como si lo hubiera escuchado antes en algún lugar de la memoria, donde uno guarda las cosas que llegaron cuando era muy niño y que no entiende del todo, pero que se quedan. Fue entonces cuando apareció Evaristo. Nadie lo había llamado. Nadie había ido a buscarlo. Simplemente apareció, como aparecen los viejos en los momentos importantes, con esa intuición que viene de haber vivido tanto, que uno empieza a sentir las cosas antes de que ocurran. Venía desde su cuartito junto al establo, despacio, con el bastón de madera que él mismo había tallado de una rama de palo blanco, con el sombrero destenido que había dejado de tener color definido hacía años. 82 años cargados en un cuerpo que había trabajado desde los 20 en ese rancho, y que mostraba cada uno de esos años con la honestidad de los cuerpos que no han podido descansar lo suficiente. Llegó al borde del grupo y se detuvo. Vio a Remedios con la mano en el cuello de Carbón. Vio al cuaco con los ojos cerrados. Vio la tierra junto al mezquite. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho con las 2 manos. Ese gesto de los hombres de rancho cuando están frente a algo que merece respeto, cuando el cuerpo hace sin que uno le pida lo que la situación exige. Nadie le preguntó nada. Evaristo habló solo, como quien lleva mucho tiempo con algo guardado, y cuando llega el momento ya no necesita que nadie le dé permiso para soltarlo. Dijo que él había conocido a Guillermo Reyes, que le habían dicho Chemo, que era el mejor peón que había visto trabajar en 40 años de ranchos. No solo el más trabajador, sino el más cuidadoso. El que hacía las cosas como si importaran, como si cada tarea que se le encargaba mereciera atención completa. Dijo que Chemo quería ese cuaco como se quiere a alguien de sangre, que lo bañaba y lo trenzaba y le hablaba, que entre el hombre y el animal había esa clase de entendimiento que uno ve pocas veces en la vida, y que cuando lo ve, sabe que está viendo algo que no se fabrica. Dijo que Chemo hablaba de sus hijos constantemente, que tenía una foto de su mujer en el morral, y la sacaba a veces, y la miraba con esa expresión que tienen los hombres lejos de casa cuando creen que nadie los está viendo. Luego Evaristo señaló con la barbilla la tierra junto al mezquite, ese gesto seco y directo que usan los hombres de campo cuando no quieren rodear lo que tienen que decir. Y dijo que nunca lo buscaran lejos, señora, que nunca había estado lejos. Remedios cerró los ojos, no dijo nada. Su hijo Guillermo se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, y tampoco dijo nada, porque no había nada que decir que no empeorara, y no hubiera nada que decir que ayudara. Y a veces la única respuesta honesta ante ciertas verdades
es el silencio y la mano de alguien en el hombro. Gregorio Valdivia miró la tierra junto al árbol con la expresión del hombre que acaba de entender algo que había sabido sin saber que lo sabía. Esa comprensión que no llega de golpe, sino que ya estaba ahí, esperando que uno la mirara de frente. Miró a Evaristo, miró a Remedios, miró el mezquite que había crecido en su rancho toda su vida y que nunca había podido mirar del todo, porque había aprendido desde niño que había cosas que no se miraban. Y por primera vez en su vida, Gregorio Valdivia entendió por qué su padre le había dicho que dejara ese árbol en paz. Esa tarde, Gregorio llamó al Ministerio Público de Tepic. No fue sencillo, no fue rápido. Las llamadas a las instituciones nunca son sencillas ni rápidas, y una llamada que implica admitir que en el rancho de tu padre haya enterrado un hombre al que tu padre mató es menos sencilla y menos rápida que la mayoría. Gregorio habló con 3 personas distintas antes de llegar a alguien que escuchara con atención. Mencionó el expediente de Sixto Palomares. Mencionó el sobre que había sido entregado al Ministerio Público en 2002. Mencionó el nombre de Guillermo Reyes. Mencionó el Lindero Norte. Dio su nombre completo y el nombre del rancho, y dijo que estaba dispuesto a cooperar con lo que fuera necesario. Cuando colgó el teléfono, se quedó sentado en el corredor de la casa grande, donde su padre había recibido a los peones de pie durante décadas, y se quedó ahí un rato largo mirando el patio, sin ver nada en particular, con el teléfono todavía en la mano, haciendo ese tipo de silencio que no es descanso, sino procesamiento. El silencio de quien acaba de hacer algo que no tiene vuelta atrás. Remedios y su familia pasaron esa noche en casa de una familia del pueblo cercano, que los recibió sin preguntas, con café y frijoles y un cuarto limpio. Esa hospitalidad sencilla y sin condiciones que existe en los pueblos chicos de México y que es una de las cosas más honestas que tiene este país. A la mañana siguiente, Remedios volvió al rancho antes de que llegaran las autoridades. Fue sola al Lindero Norte. Se paró frente al mezquite, con las manos cruzadas, y estuvo ahí un rato que nadie midió, porque nadie estaba mirando el reloj. Carbón estaba a su lado, quieto, con el hocico a un palmo de su hombro. El viento de la sierra movía las ramas del árbol, con ese sonido suave que tiene el viento en el mezquite, diferente al sonido que hace en el encino o en el palo blanco, más seco, más íntimo. Remedios habló, bajito, para que nadie oyera más que el cuaco y el árbol, y lo que hubiera debajo del árbol. Lo que dijo, compadre, eso no me corresponde a mí contarlo. Hay palabras que pertenecen solo a quien las dice y a quien las recibe, y repetirlas sería quitarles lo que son. Las autoridades llegaron 2 semanas después. Una orden judicial tarda lo que tarda en este país, que es más de lo que debería, pero menos de lo que uno teme cuando está esperando. Llegaron un lunes por la mañana con una camioneta del Ministerio Público y otra del Servicio Forense, y palas y formas y protocolos, y todo el aparato que el Estado despliega cuando finalmente decide hacer lo que debería haber hecho mucho antes. Carbón no se movió mientras trabajaban. Se quedó a un lado, a unos metros, parado con la cabeza baja y los ojos entrecerrados, en esa postura suya de vigilia que ya no era espera, sino algo diferente, algo más parecido a la presencia consciente de quien sabe que lo que tiene que pasar está pasando y que su parte ya está cumplida. Los hombres trabajaron con cuidado porque la orden decía que había que trabajar con cuidado y porque Evaristo estaba ahí mirando desde el borde y su mirada decía también que había que trabajar con cuidado. Encontraron los restos a 80 centímetros de profundidad en el lado norte del mezquite, donde la raíz principal del árbol había crecido en esos 30 años, alrededor de lo que había ahí, como si el árbol también hubiera decidido guardarlo. Como si la tierra y el árbol se hubieran puesto de acuerdo con el cuaco, para ser los 3 una sola custodia. Los restos fueron documentados con el protocolo de ley, fotografiados, catalogados, tratados con el respeto técnico que los forenses dan a los muertos que llevan tiempo siéndolo. La identificación tomó semanas
porque los procedimientos de ADN en ese año todavía requerían tiempo y recursos. Pero antes de que llegara el resultado del laboratorio, Remedios ya había identificado lo que no necesitaba laboratorio para identificar. Un cinturón de cuero con una hebilla de latón en forma de herradura que ella misma le había regalado a Chemo el año que se casaron. Una cadena delgada de plata con una medalla de la Virgen de Guadalupe que ella le había colgado al cuello el día que se fue a Nayarit a buscar trabajo, diciéndole que la Virgen lo cuidara, sin saber que la Virgen tiene sus propios tiempos y sus propias maneras, que no siempre son las que uno pide. Remedios reconoció la hebilla y la medalla desde que los técnicos forenses las pusieron en una bolsa de evidencia. No gritó, no se desmayó. Hizo lo que hacen las mujeres que han esperado 30 años la confirmación de algo que ya sabían y que de alguna manera ya habían llorado aunque sin tener el objeto concreto que confirma el llanto. Se quedó quieta. Asintió muy despacio cuando el técnico le preguntó si reconocía los objetos. Dijo que sí. Dijo que eran de su marido. Lo dijo con una voz tan tranquila que el técnico tuvo que mirarla 2 veces para asegurarse de que había escuchado bien, porque no era la voz que uno espera en ese momento, sino la voz de quien ya gastó todo el dolor que tenía, y lo que queda después del dolor es una especie de claridad dura y sin temperatura. Su hijo Guillermo, el mayor, el que había nacido enfermo aquel enero del 75 y que tenía 31 años y que se llamaba como su padre, se alejó unos metros cuando su madre identificó los objetos. Fue hacia el mezquite y se quedó parado frente al árbol, con la mano apoyada en la corteza negra. Nadie fue a interrumpirlo. Hay momentos en que las personas necesitan estar solas, frente a ciertas cosas, y los que las rodean lo saben sin que se los digan. Estuvo ahí un tiempo. Cuando volvió tenía los ojos limpios, no de quien acaba de llorar, sino de quien ha terminado de llorar, algo que llevaba 31 años llorando, sin saber exactamente qué era. Carbón esa noche se alejó del mezquite, por primera vez en 30 años. Gregorio lo vio desde el corredor de la casa grande al atardecer, cuando el sol se iba por el cerro Pelón del poniente y dejaba el cielo de ese color naranja oscuro que tiene el cielo de Nayarit en la hora entre la tarde y la noche. El cuaco caminaba despacio hacia el centro del potrero, con ese paso cansado pero voluntario de quien ha terminado algo y se va a otro lugar no porque lo obliguen, sino porque ya puede. Se echó en el pasto. Estiró las patas con cuidado, con la lentitud de los cuerpos viejos que necesitan tiempo para acomodarse. Bajó la cabeza hasta que el hocico tocó la tierra y se quedó quieto. Evaristo lo vio desde la ventana de su cuartito y fue a avisar a Gregorio. Gregorio fue a ver al cuaco y vio que respiraba todavía, pero muy despacio, con ese ritmo pausado que tienen los cuerpos cuando están terminando una función que ya cumplieron. Fue a avisar a Remedios al pueblo. Remedios vino antes de que amaneciera, con su hijo Guillermo, caminando por el sendero de tierra con una linterna pequeña, porque la luna esa noche era apenas un filo en el cielo. Se sentó en el pasto junto al cuaco. Le puso la mano en el cuello igual que la primera vez, igual que siempre. Le habló, con esa misma voz baja de antes, con ese mismo tono que no era para que nadie más escuchara. El cuaco abrió el ojo que todavía abría y la miró un momento. Luego lo cerró. Carbón murió al amanecer, con la mano de Remedios en el cuello y el primer sol de Nayarit tocando el pelo oscuro de su lomo. El aire olía a tierra mojada, porque había lloviznado de madrugada sin que nadie lo notara. Una de esas lluvias finas y silenciosas que caen de noche en la sierra y que uno solo descubre a la mañana cuando la tierra está húmeda y el olor a petricor está en todas partes. Murió sin aspaviento, sin el drama que uno a veces pone en la muerte ajena, porque la muerte ajena nos da miedo, y el miedo necesita dramatismo para procesarse. Murió como mueren los que ya terminaron lo que tenían que terminar, con una tranquilidad que no es resignación, sino conclusión. Gregorio Valdivia mandó hacer un hoyo junto al mezquite, en el mismo lado norte donde habían estado los restos de Chemo, donde la raíz grande del árbol
hacía una curva que dejaba un espacio suficiente. Ahí enterraron a Carbón. Sin ceremonia formal, sin discurso, sin más testigos que Remedios y sus hijos, y Evaristo y Gregorio, y el viento de la sierra que en ese marzo de 2005 soplaba desde el noreste con esa temperatura particular del final de la temporada seca, fresco pero no frío, limpio pero con olor a polvo. Remedios pidió que dejaran el mezquite en pie. Gregorio dijo que sí, que el árbol se quedaría. Y el árbol se quedó. Los restos de Guillermo Reyes, Chemo, fueron trasladados a Acaponeta siguiendo todos los procedimientos que la ley requiere, que son muchos y lentos, pero que en este caso nadie apresuró, porque nadie quería que hubiera un error que deshiciera lo que 30 años habían tardado en hacer. El 15 de abril del 2005, en el Panteón Municipal de Acaponeta, con el sol de la costa pegando sobre las tumbas blancas y el sonido del mercado llegando desde 3 cuadras, Remedios le dio a su marido lo que 30 años no había podido darle. Una tumba con nombre, una tumba con fecha, una tumba con flores, claveles rojos que ella misma había comprado esa mañana en el puesto de la señora Concha que llevaba años vendiendo flores en la entrada del panteón, y que ese día le cobró a la mitad porque así son a veces las personas, generosas en los momentos en que la generosidad cuesta poco y vale todo. Sus 3 hijos estuvieron presentes. El mayor Guillermo, que trabajaba en la ferretería y se llamaba como su padre y tenía 31 años, y nunca había puesto flores en esta tumba, porque esta tumba no había existido. La del medio, la hija que vivía en Tepic con su marido, y que había sido la que más había empujado para que no dejaran de buscar. El menor, que había venido del norte donde trabajaba en la construcción, y que llegó en camión la noche anterior con los ojos hinchados de quien ha llorado en el camino, porque prefiere llorar solo que delante de los demás. Los 3 se arrodillaron. Los 3 pusieron flores. El mayor se quedó más tiempo que los otros, con una mano apoyada en la lápida nueva de mármol gris, donde ya estaba grabado el nombre, Guillermo Reyes, y las fechas, y debajo una frase que Remedios había elegido, y que decía simplemente que había sido buen padre y buen hombre. Porque a veces las frases simples son las únicas que no le fallan a la verdad. Remedios no se arrodilló. Se quedó parada frente a la tumba, con las manos cruzadas, el pelo gris recogido en la trenza que usaba desde siempre, la misma postura recta de siempre, y estuvo ahí un tiempo que nadie midió. No lloró. O ya había llorado todo, que es lo más probable, o había decidido que ese momento era de otra cosa y no del llanto, de esa presencia completa que se le da a un momento, cuando uno sabe que es el último de ese tipo. Cuando sus hijos ya estaban listos para irse, Remedios se quedó un momento más sola. Puso una mano en la lápida. Dijo algo en voz muy baja. Luego quitó la mano y se dio la vuelta y se fue con sus hijos hacia la salida del panteón, con el sol de Nayarit en la cara y el olor a claveles rojos todavía en las manos. Ahora lo que queda es lo que queda después de las historias, compadre, que es el rastro que dejan en las personas que las vivieron y en las personas que las escuchan. Gregorio Valdivia cooperó con el Ministerio Público durante toda la investigación. Declaró todo lo que sabía, que era poco en términos legales, pero suficiente en términos morales. No fue procesado porque era menor de edad cuando ocurrieron los hechos y porque no había pruebas de participación directa. Hay gente en el municipio que dice que algo en él cambió después de eso, que ya no era el mismo hombre de negocios eficiente y sin complicaciones que había sido antes, que había en su mirada algo nuevo, una especie de peso que antes no cargaba, y que los que lo conocían de antes notaban sin poder nombrarlo exactamente. El rancho La Escondida sigue siendo suyo. El mezquite del Lindero Norte sigue en pie. Gregorio instruyó a sus trabajadores que ese árbol no se toca. No tuvo que explicar por qué. Evaristo Campos murió en el 2008. Tenía 85 años y murió en su cuartito junto al establo, en la misma cama donde había dormido 30 años, con las manos sobre el pecho y la expresión de los que se van sin resistencia
porque ya dijeron lo que tenían que decir y ya vieron lo que necesitaban ver. Gregorio lo enterró en el panteón del pueblo y pagó la lápida de su propio bolsillo. Una lápida sencilla con el nombre y las fechas, sin frases, porque Evaristo no era hombre de frases. En su velorio, que fue pequeño porque Evaristo no había acumulado muchas personas en su vida, aunque sí mucho respeto, alguien cantó un corrido. No era de los famosos, no era de los que se saben de memoria en todo el país. Era uno que había compuesto un músico de Tepic que se llamaba Rodolfo Ibarra, y que había escuchado la historia de Chemo y de Carbón y de Sixto y del mezquite, y había pasado 3 semanas tratando de meter todo eso en versos y en acordes de guitarra. El corrido se llamaba El Carbón de Palomares. Tenía una línea que decía: «Su cuaco nunca se alejó del mezquite». Una sola línea entre muchas, pero era la que más se quedaba pegada, la que la gente seguía tarareando cuando el músico ya había guardado la guitarra. Sixto Palomares nunca fue encontrado, ni vivo ni muerto. El Ministerio Público investigó su paradero como parte del caso y no encontró rastro. En los registros del municipio no había ningún Sixto Palomares, nacido ni muerto ni registrado en nada desde 1977. Las teorías en el pueblo son las de siempre en estos casos. Que don Abundio lo mandó alcanzar antes de que llegara a San Pedro Lagunillas, que alguien lo esperaba en el camino de la sierra, que las 4 horas de vereda solitaria entre el rancho y el pueblo, en el Nayarit de 1977, eran tiempo suficiente para que un hombre desapareciera sin que quedara nada que contar. Otros dicen que llegó al pueblo, que dejó el sobre con el padre Elías y siguió caminando, que cruzó a Sinaloa o a Sonora o al norte, que se cambió el nombre y empezó de cero en algún lugar donde nadie lo conociera. Hay quien dice que todavía en algún rancho perdido de este país hay un viejo flaco de 90 años que cuida caballos y que no dice su nombre, y que a veces, en las noches, mira hacia el sur con una expresión que nadie sabe descifrar. Yo no sé, compadre. Te cuento lo que sé, y lo que no sé lo dejo donde debe estar, en la incertidumbre, que es el lugar honesto para las cosas que no se saben. Lo que sí sé es lo que ese hombre hizo, que sin tener nada, sin poder, sin nadie que lo respaldara, sin ninguna razón práctica para hacerlo, más que la convicción de que la verdad merece existir, aunque cueste, se sentó en una sacristía de pueblo y escribió con letra apretada todo lo que había visto. Lo selló. Lo dejó en manos de un cura y confió en que algún día alguien lo leyera. 30 años tardó, pero alguien lo leyó. Hay heroísmo que no tiene monumento, y no tiene nombre en ninguna plaza, y no se canta en ningún corrido famoso. El heroísmo de Sixto Palomares era de ese tipo. El tipo que nadie aplaude porque nadie sabe que existió, pero que sin él las otras cosas no hubieran sido posibles.